Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo un pan dulce que es súper simple de realizar. Lleva muy poquititos ingredientes. La verdad que da un pan dulce muy sabroso. Y lo mejor de todo es que no vamos a usar ningún tipo de molde para hacer este pan dulce. Así que vamos a prepararlo. Arrancamos la receta y en un recipiente vamos a poner 350 gramos de harina 4 ceros. Le vamos a sumar 50 gramos de azúcar y lo vamos a integrar muy bien. Cuando lo tengamos integrado, vamos a hacer una corona, vamos a dejar un huequito en el medio y en él vamos a poner 5 gramos de levadura seca, que sería una cucharada, 2 huevos chicos, una cucharada de miel, un poco de esencia de pan dulce. Acá lo dejo a gusto de cada uno. Si no les gusta la esencia de pan dulce, lo pueden reemplazar por agua de azahar y si no, por esencia de vainilla. Ahora le voy a agregar la ralladura de un limón, que lo voy a rallar en el momento, al igual que también le voy a agregar la ralladura de una naranja. También le vamos a sumar 50 gramos de manteca, que tiene que estar a temperatura ambiente, que esté bien blandita. Y por último le voy a agregar agua tibia. Acá el agua vayan agregándolo de a poco, pero aproximadamente les puede llevar entre unos 50 centímetros cúbicos y unos 75 centímetros cúbicos. Todo depende del tamaño de los huevos. Si son más grandes puede ser que les lleve un poquitito menos de agua. Sí, recuerden que el agua tiene que estar tibia, ni fría ni caliente. Así que una vez que tengamos todo esto dentro de nuestro recipiente, lo vamos a integrar muy bien y vamos a formar un bollo. Si te gustan los pan dulces, no te podés perder estas recetas que te voy a dejar los enlaces acá arriba. El primero es un pan dulce sin levadura que sale espectacular. El segundo es un pan dulce sin amasado que lo hacemos en la licuadora, que queda súper húmedo y esponjoso. Y si sos de los que les gustan las preparaciones con harina integral, acá arriba te voy a dejar un enlace de un pan dulce con harina integral que te aseguro que te va a encantar. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video, en la casilla de descripciones, van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Una vez que tengamos el bollo bien formado, lo vamos a pasar a la mesada y lo vamos a amasar aproximadamente entre unos 3 y unos 4 minutos. Lo que tenemos que lograr es que nuestro bollo sea bien liso y quede bien suave, así que vamos a amasar un par de minutos. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Cuando nuestro bollo esté bien liso, así les tiene que quedar. Miren qué bello que quedó. Ahora lo voy a poner dentro del bowl. Al bowl lo vamos a tapar. Yo le voy a poner una bolsa de nylon y un repasador. Lo vamos a dejar que duplique su volumen. Lo vamos a dejar tapado en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire. Mientras el bollo se queda leudando, voy a preparar la fruta que va a llevar este pan dulce. Así que en un recipiente voy a poner 70 gramos de pasas de uva, 100 gramos de fruta abrillantada, que también le agregué algunas cerezas, 50 gramos entre nueces y almendras, a la fruta le vamos a agregar una cucharada de harina y lo integramos muy bien. Vamos a intentar que toda la fruta quede bien cubierta con harina. Una vez que la masa haya duplicado su volumen, la vamos a sacar del recipiente donde la teníamos tapada. Vamos a espolvorear un poquitito de harina sobre la mesada y vamos a poner la masa. A la masa la vamos a estirar un poco con las manos. Y ahora sí, le vamos a agregar la fruta. La vamos a enrollar y luego la vamos a amasar un par de minutos para intentar distribuir bien toda la fruta. Obviamente que si de la fruta algo no les gusta o directamente no comen fruta, este pan dulce lo pueden hacer con chispas de chocolate o si no,
unas chispas que vienen sabor dulce de leche que le quedarían genial a este pan dulce. Cuando tengamos la fruta bien distribuida dentro de nuestra masa, vamos a formar un bollito al cual lo vamos a poner sobre una bandeja. A la bandeja le voy a poner un poquitito de manteca para que nuestro pan dulce se despegue bien. Cuando tenga este paso listo, vamos a tapar la masa y la vamos a dejar que vuelva a duplicar su volumen. Así que vamos a dejar que nuestro pan dulce quede duplicando su volumen en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire. Una vez que nuestro pan dulce haya duplicado su volumen, miren qué lindo que está. Aproximadamente a mí me llevó 1 hora y media que duplicara su volumen. Está bien que el día estaba bastante lindo. Así que una vez que nuestro pan dulce haya duplicado su volumen, le voy a hacer unos cortes arriba, así en forma de triángulo. Y luego lo voy a pintar con clara de huevo. Por arriba, para decorarlo un poco, le voy a poner unos frutos secos, que en esta ocasión le puse nueces, almendras y maní tostado sin sal. Y así de lindo como está, este pan dulce se va a ir a cocinar a un horno precalentado a 160 grados por alrededor de unos 45 a unos 50 minutos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este salga limpito. Así sale el pan dulce del horno. Miren el color hermoso que tiene. Ahora lo voy a dejar sobre una rejilla para que se enfríe bien y luego lo vamos a decorar. Para decorar este pan dulce, que así igual ya está hermoso, pueden o espolvorearle un poquitito de azúcar impalpable, pero yo en esta ocasión decidí hacerle un glacé. Para hacer el glacé que quede bien blanco y bien lindo, vamos a necesitar 150 gramos de azúcar impalpable, a la cual puse en un recipiente. Al azúcar impalpable de a poco le voy a ir agregando jugo de limón. Vamos a ir agregando el jugo de limón y mezclándolo. Lo que tenemos que conseguir es esta consistencia, que sea bastante espeso nuestro glacé. Cuando tengamos el glacé listo, le voy a hacer unas tiritas así por arriba como para decorarlo. Y por último le voy a poner unas cerezas. Miren qué coqueto que quedó el pan dulce. No saben lo que me gusta esta época del año en la que cuando cocino pan dulce en casa, el aroma invade cada rincón del hogar. La verdad que este pan dulce, además de ser súper delicioso, vieron que era muy simple de realizar y como no lleva molde, lo podemos hacer en cualquier momento sin depender de tener que salir a comprar un molde en especial. Nada me haría más feliz que se animen, que lo preparen y después me cuenten qué tal les quedó. Gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta navideña nueva. ¡Chao, chao!